Les damos la bienvenida al quinto episodio de Diálogos Climáticos. Hoy, 29 de abril de 2024, vamos a conversar sobre una problemática que nos afecta a todos en la actualidad, la contaminación por plásticos, su relación con el cambio climático y las maneras de abordarla. Soy Soledad Aguilar, directora de la Maestría en Derecho y Economía del Cambio Climático de Flaxo Argentina, y los invito a acompañarnos en Diálogos Climáticos, un podcast donde alumnos, profesores, graduados y amigos de la maestría abordamos discusiones actuales sobre el cambio climático y sus posibles soluciones. El tema que nos convoca hoy es la contaminación por plásticos y las diferentes acciones que existen hoy para abordar esta problemática. Esta semana se desarrolló en Ottawa, Canadá, la cuarta sesión de negociación para un tratado internacional sobre la contaminación plástica. Así como tenemos tratado donde los países del mundo desde hace más de 30 años han acordado acciones sobre biodiversidad, cambio climático y residuos peligrosos, hasta hoy no existe un acuerdo internacional sobre el impacto de los plásticos sobre el ambiente. La contaminación por plásticos es hoy un enorme desafío ambiental a nivel global, con impactos directos sobre la salud humana y los ecosistemas. 11 millones de toneladas de plástico entran a los océanos cada año. De 1990 a 2015, la producción de plásticos acumulada alcanzó las 7.800 millones de toneladas y la mitad de todo ese plástico se produjo en los últimos 13 años. También los plásticos utilizan sustancias químicas, de las cuales más de 3.000 han sido identificadas como tóxicas. Los plásticos son, por tanto, un problema de contaminación territorial y atmosférica. Son fuente de contaminación a lo largo de todo su ciclo de vida, con emisiones al aire, a la tierra y al agua, generando no solo gases de efecto invernadero, sino también contaminación por productos químicos como fertilizantes y pesticidas. Para hablar de este tema, nuestra invitada de hoy es Clara Subirach. Clara es licenciada en Relaciones Internacionales, coordinadora de políticas públicas en Unplastify, que tiene como misión la reducción de plásticos de un solo uso, y es también estudiante de la Maestría en Derecho y Economía del Cambio Climático y productora de este podcast. Así que hoy se suma a nosotros del otro lado del micrófono desde la conferencia de la ONU en Canadá. Gracias, Clara, por acompañarnos en este episodio y bienvenida a Diálogos Climáticos, ahora del lado de los invitados, porque normalmente Clara está en la producción. Bueno, muchas gracias, Ale, por la invitación. Bueno, Clara, estás desde Ottawa en la conferencia de la ONU sobre un nuevo tratado para los residuos plásticos. Queríamos entender un poco más sobre este problema. Sabemos que hay países que logran contener sus residuos dentro de su propio territorio. Entonces, ¿quiénes son los responsables de la enorme cantidad de plásticos que encontramos en el océano? ¿Se puede saber el origen de los plásticos que están en áreas comunes? ¿Y hay iniciativas para eliminarlos o quedarán en el océano por cientos de años? Bueno, sí, lo que se sabe es el origen general de los plásticos que llegan a los océanos. Se sabe que el 80% de los plásticos llegan derivados de actividades terrestres, es decir, que ingresan a partir de más de 1.000 ríos que son identificados como los más contaminantes y que llevan los plásticos al océano. Y también sabemos a dónde se destinan los plásticos, a qué tipo de actividades. Por ejemplo, el 40% de los plásticos se destinan al packaging, es decir, que es un uso generalmente descartable, y también lo siguen, por ejemplo, actividades como la maquinaria industrial y textiles. Ahí podemos entender un poco como el camino del plástico y qué actividades son las que lo utilizan y que deriva finalmente en la contaminación. Igual también, otros factores que existen hoy es, por ejemplo, todo lo que es comercio de residuos, que hacen que los plásticos se lleven de un lugar a otro, y eso también hace que haya muchas pérdidas de los plásticos en los océanos y también que terminen en países que quizá no lo generan pero sí lo reciben. Y también las prácticas de gestión que son ineficientes y que en muchos lugares no funcionan. Y después, con respecto a tu pregunta de si hay iniciativas,
entiendo que se están desarrollando tecnologías y hay diferentes iniciativas para recuperar los plásticos de los océanos. El problema es que los plásticos con el tiempo se empiezan a romper. O sea, el plástico no es biodegradable, o sea, nunca vuelve a incorporarse a la tierra, sino que se va rompiendo y se va convirtiendo en pedazos más pequeños, que son los llamados microplásticos, y que una vez que se van rompiendo es muy difícil, prácticamente imposible recuperarlos. Entonces ahí ya se vuelve un desafío aparte, que hay cada vez más microplásticos distribuidos en los océanos, en los animales, en el aire, se han encontrado microplásticos en la sangre, en todos lados, y una vez que ya están tan distribuidos no se pueden recuperar, y ahí vemos también el impacto que tienen en todo sentido. Clarísimo, sí, sobre la salud incluso. Siguiendo esa pregunta, a nivel general, los mayores responsables de la generación de estos residuos, porque entiendo que, como vos decís, algunos se pierden en el transporte hacia otros, ya como residuos hacia otros países, pero en términos de la generación, ¿hay datos sobre quiénes son los países más responsables? Quiero tratar de entender si generan más plásticos contaminantes, digamos, los países desarrollados o en desarrollo. ¿Hay algún tipo digamos, de frontera en ese sentido que se pueda ver en la negociación después? Sí, se ve totalmente, porque los países más productores de plásticos son en general los desarrollados. Bueno, China es el mayor productor de plásticos, con alrededor del 30% de los plásticos en el mundo. Entonces ahí también se ve quiénes son los que toman las diferentes posturas en cuanto al instrumento, y también en cuanto al consumo. O sea, hay una gran diferencia entre lo que se consume en diferentes partes. Aproximadamente se consume 45 kilos de plástico por persona por año, y en los países de América del Norte y la Unión Europea, por ejemplo, cada persona consume 100 kilos de plástico por año. En Argentina, 40 kilos, como que varía mucho, pero se ve bastante la diferencia en términos de consumo. Perfecto. ¿Y qué porcentaje de estos plásticos se reciclan a nivel global? El porcentaje de reciclaje de los plásticos es muy bajo. Por ejemplo, del total de plástico producido de 1950 a 2015, solo se recicló el 9%. Varía obviamente por región. La tasa más alta que tengamos proviene de Europa, que igualmente no supera más o menos el 30%. Y en Argentina los datos varían, pero no supera el 12% de reciclaje. También la verdad que son datos que también es difícil acceder y que varía mucho. Bajísimo. Y bajísimo, y fue así, viene siendo siempre así hace varios años, como que ya el hecho de que el reciclaje incluso tiene varias cuestiones, pero incluso desde el lado de eficiencia para los plásticos es muy bajo. Y a eso también hay que sumarle las mismas características de los plásticos, que por la composición que tienen una reciclabilidad muy limitada. No se pueden reciclar más de 2 o 3 veces. Y cuando lo vas reciclando va perdiendo calidad. Entonces ahí también hay otro desafío, que tampoco se le puede dar tanto aprovechamiento al reciclaje desde la utilidad. Entonces también ahí hay un desafío en términos de reciclaje, que claramente no es una solución eficiente para el nivel de plásticos que se producen y consumen en este contexto, que se creció muchísimo en las últimas décadas y se prevé que va a seguir creciendo. Perfecto, clarísimo. Entonces, no queda otra que reemplazarlos por otro material para hacer el packaging de todo lo que se comercia hoy a nivel nacional, local e internacional. ¿Hay alternativas viables para, no sé si la palabra es plásticos o son plásticos alternativos o plásticos degradables? ¿Y qué falta para que esta industria pueda despegar? Bueno, esa es la otra gran pregunta, y es el gran desafío de cómo se empieza a reemplazar. Empiezo primero por tu pregunta y después por lo que creo que para dónde se tiene que accionar. En lo que es alternativas a los plásticos, es muy complejo, hay mucha información dando vuelta sobre qué se puede hacer. Se habla mucho, por ejemplo, de plástico reciclado, pero bueno, ya hablamos de todo en lo anterior, de todos los desafíos que trae el reciclaje, y por eso también la dificultad de esto del plástico reciclado, y también el hecho de que los plásticos tienen muchos químicos, que es otro tema que se está discutiendo. Entonces también el plástico reciclado trae ese desafío. Y después todas las alternativas, hay mucho que se habla y poco conocimiento, o sea,
muchas dificultades para verificarlo. Ahora estuve en un evento, por ejemplo, que hablaban de alternativas a los plásticos y había varios científicos especialistas que estudiaban el tema y la conclusión era: falta mucha información y falta mucho verificar. Se habla mucho de, no sé, los bioplásticos, los materiales biodegradables, biobasados. Hay mucho concepto que solamente genera mucha confusión porque no se entiende bien, no hay mucha información sobre la composición que tienen estos materiales, porque al ser tan nuevos se está todavía estudiando, entonces también trae una necesidad de una trazabilidad que no existe, entonces quizá se ofrecen alternativas que no tenés idea de cómo están compuestas y cómo es su disposición. Se dice que, o sea, ninguno de estos materiales alternativos es 100% biodegradable en general. Para cumplir con la función de volver a la tierra, digamos, requiere condiciones muy específicas que en general no están. Por ejemplo, se habla mucho de los compostables, pero la gran mayoría de estos materiales en teoría compostables son, por ejemplo, en compost industrial. Y no sé, en Argentina tenemos con suerte un compost industrial. Entonces, más allá de lo que técnicamente son estos materiales, no termina sucediendo lo que debería suceder. Entonces terminan en lo mismo, en vertederos, y si se intenta reciclarlos, son incompatibles con los plásticos, entonces hay muchos desafíos. ¿Qué hace falta para promover? Hace falta mucho desarrollo de conocimientos sobre cuáles son las mejores materias primas para usarlo y los procesos para llegar a hacer estos materiales alternativos que efectivamente tengan un menor impacto ambiental y también que efectivamente su disposición asegure este bajo impacto. También que su composición tampoco hay que tener cuidado con los químicos que se lo incluyen, o sea, con todo lo que hace que sea un mejor material para las personas y el ambiente. Igual creo que acá requiere una discusión más sistémica porque no, o sea, la solución no está en cambiar un descartable por otro, sino que en la medida de lo posible hace falta empezar como a repensar todo un sistema, de pensarlo de una manera más circular, promover en la medida de lo posible todo lo que es la reutilización, o sea, en primer lugar la reducción en la medida de lo posible, ya sea repensando el diseño de los productos para que tengan menos descartable o reducir en lo más que se pueda, y si no, generar procesos de reutilización que efectivamente garanticen el sistema de retorno, como repensar estos procesos para dejar de generar tanto descarte, que al final esa es la mejor manera de evitar todo este impacto. Está claro, pasa que si la tecnología todavía no está a nivel internacional, es muy difícil llevarlo a la práctica. En ese sentido, me interesa entender en la negociación, porque estos tratados internacionales generalmente tienden al menor común denominador, porque las partes se tienen que poner todas de acuerdo por consenso, entonces terminan en general acordando aquello que es lo mínimo que pueden acordar. En ese sentido, quería preguntarte cuántos países están participando en la negociación y cuáles son los puntos principales que abordaría el tratado, hablando de estos temas, ¿no? De las disponibilidad de alternativas tecnológicas, cuáles son los temas más peleados, digamos, los más contenciosos que frenan la negociación. Sí, están participando más de 170 países en las negociaciones. Los principales temas, bueno, en lo que estamos hablando recién de estas alternativas, hay unas provisiones que hablan o sea, un par de puntos que hablan de las alternativas a los plásticos, los sustitutos no plásticos. También hay otras que hablan de temas de diseño, y bueno, y obviamente otro que habla de desarrollo de tecnologías y de capacidades. Incluso acá todo lo que es alternativas, en general, se habla mucho de tener cuidado con estas alternativas para que efectivamente tengan un menor impacto. Y después, bueno, el diseño es el más repetido por todos los países por igual, incluso los que están más a favor del tratado que los que menos, porque no implica, o sea, implica un buen proceso, pero no implica un cambio lineal entre lo que es reducción de producción, por ejemplo. Eso es lo más complejo. El primer punto habla de polímeros plásticos primarios, y una de las opciones se plantea lo que es la reducción de la producción, y ese es el punto obviamente más complejo, que más resistencia genera, y es el que probablemente todavía no terminamos, o sea, todavía queda una noche larga, y que probablemente genere más complejidades, que es lo que viene pasando. Después también hay otros puntos que habla de plásticos problemáticos, referido más a plásticos de un solo uso. También se habla de los químicos presentes en plásticos.
se habla de responsabilidad extendida del productor. Todos estos temas hay diferencias las diferencias van desde el lado más de la narrativa, digamos, porque la narrativa después lleva a qué medidas tomarse. Unos plantean que la solución está 100% en mejorar la gestión y ahí simplemente se soluciona el problema, como que se lleva todo al consumo, y después los países más ambiciosos que dicen esto es insostenible y tenemos que reducir la producción. Y bueno, y obviamente se habla mucho de circunstancias nacionales, de las diferencias entre los países, pero bueno, un poco eso. Bueno, y sé que vos estás representando a Unplastify, que es una organización que aboga por evitar los plásticos, ¿no? Sé que no terminó aún la reunión, pero ¿cómo van evaluando el progreso hasta ahora de acuerdo a las prioridades de Unplastify? Bueno, como te decía, el punto de reducir producción de polímeros plásticos primarios es el mayor desafío y realmente no sabemos cómo avanzar. No creo que sería muy difícil que avance algo muy ambicioso ahí. Con suerte queda ese punto. Y después lo otro que estamos siguiendo, obviamente, es todo lo que es plásticos problemáticos, digamos, plásticos de un solo uso, que acá vemos que va a avanzar ese punto, pero lo que queda por definir es qué definiciones se le hace a estos plásticos problemáticos. Todavía no se definieron, no sé, las definiciones de estos conceptos, y también la lista de plásticos a incluir, y también el tono de las medidas, porque viste que varía mucho entre, bueno, hay que reducir, se debería reducir. La obligación, digamos, el grado de obligación, ¿no? Si es optativo. Claro. Perfecto. Y la división entre países, digamos, porque yo nunca fui a una de estas reuniones. ¿Cuáles son los más progresistas, digamos, los que empujan por la agenda más cercana a la que aboga tu organización? Los más ambiciosos, digamos, en términos ambientales, y cuáles son los que están como siempre tratando de frenar los avances. Sobre eso, las negociaciones que fueron esta semana son confidenciales al momento, entonces tanto detalle no se puede dar. Puedo decir que un poco como vienen de los encuentros anteriores. En general está la diferencia entre, obviamente, los países productores de plásticos y los países las petroquímicas y petroleros son obviamente los que más resisten a este instrumento, porque son los que se pueden ver más perjudicados. Igual varía, no es que sí o sí los que tienen estas industrias resisten, pero bueno, las mayores resistencias vienen de ahí. Y después, los que muestran una posición más ambiciosa son los países africanos, varios, el grupo africano actúa bastante consolidado, promoviendo la reducción. Varios países de América Latina también, Colombia, Ecuador, México, tienen una postura bastante ambiciosa. Y bueno, y las islas del Pacífico. Sí, las pequeños estados insulares. Como eso. Ellos obviamente son los que están promoviendo la mayor ambición porque son los que sufren más las consecuencias directas. Bueno, queda clarísimo. Por última pregunta, para ir cerrando. Ahora centrándonos en el tema cambio climático, que es el que nos interesa a nosotros, entendiendo que el tema de los plásticos no es solo un tema de cambio climático, porque también, como dijiste, hay contaminación terrestre, hay problemas de biodiversidad, etcétera. Pero ahora, yendo estrictamente al cambio climático, ¿en qué momento emiten gases de efecto invernadero los plásticos? O sea, cuando hacemos nuestro inventario de gases de efecto invernadero, ¿en qué momento los plásticos se convierten en un problema? ¿Y cuál es la relevancia en términos de emisiones de gases de efecto invernadero? En términos de relevancia de emisiones, se estima que los plásticos representan alrededor de entre el 3 y el 8% de las emisiones, y se prevé que se dupliquen para 2060. Esto en relación con los índices que la producción va a seguir aumentando, entonces las emisiones van a seguir aumentando. Y después las emisiones son a lo largo de todo el ciclo de vida, pero obviamente la mayor viene del proceso de extracción de combustibles fósiles, y también en todo el proceso de la
de la manufactura y también la anterior, o sea, todo lo que es transformación en resinas, utilizan bastante energía, entonces ahí viene bastante el uso de la generación de emisiones. Y bueno, y también en la disposición final también, en todo lo que es procesos de incineración, se emite, la gestión también. Entiendo entonces que las emisiones son a lo largo de todo el ciclo de vida del plástico. Por tanto, me queda claro que lo importante es no generarlo o no producirlo con esa cantidad de uso de combustibles fósiles, ya que son un derivado de la industria de los hidrocarburos. Pero una vez que ya están generados, cuando es un tema que le interesa mucho a las ciudades, que tienen que hacer la parte de la disposición final, entendiendo que no es lo ideal llegar a este punto, pero la realidad es que hoy los tenemos. ¿Cuáles son las opciones de disposición final que menos contaminan y que menos gases de efecto invernadero generan? Lo que plantean acá quienes más saben del tema es que hay mucha crítica a todo lo que se habla de todo lo que es incineración y waste to energy, por todos los aspectos, ya sea por la liberación de tóxicos, por el impacto que tiene en salud, pero también por las emisiones que genera esa práctica. Plantean mucho que se le dice las falsas soluciones, porque fue algo que antes se instauraba mucho y se trae como una solución, pero al final termina generando más emisiones por todo lo que es el proceso por lo que es el material del plástico y el proceso que genera, como que no termina compensando, por lo que se planteaba de, bueno, como estoy evitando generar otro tipo de energía, acá compenso. Bueno, eso no es el caso, sino que se sigue teniendo un impacto, y lo que se dice es que la mejor manera con el plástico es compactarlo. Yo acá, claro, no soy especialista, pero esto es como lo que se dice de acá, pero bueno, en general se está promoviendo mucho que en el tratado no se incluyan el tipo de soluciones como incineración o waste to energy, porque no son soluciones a la problemática en ningún tipo de sentido, ni desde la perspectiva del cambio climático, ni desde la salud, ni desde lo social. Perfecto. O sea que la alternativa sería el relleno sanitario bien manejado con el plástico compactado, de alguna manera, o usarlo para construir o para poner abajo del pavimento, ese tipo de soluciones. Sí, eso, sobre ese tipo de soluciones, la verdad que no sé tanto del tema como para opinar, pero sí, ahí hay que volver a tener cuidado por el tema de los químicos que liberan los plásticos. Yo ahí no sabría, no sé bien qué pasa en el proceso cuando se lo lleva a estas alternativas, pero sí, o sea, los plásticos tienen 15.000 sustancias químicas y 3.000 son identificadas como tóxicas. Entonces, en estos procesos también hay que pensar, bueno, qué pasa con estas sustancias cuando se usa el plástico luego para otras cosas, como para asegurar que no termine teniendo un impacto para las personas que están alrededor. Claro, clarísimo. Bueno, mucha suerte con el final de la reunión. Vamos a esperar los resultados, a ver si los países logran llegar a este tratado. En términos de tiempos, ¿cuándo esperan que se concluya el nuevo tratado sobre plásticos? ¿Hay alguna previsión? O sea, hay un mandato que es que para o sea, estamos en el encuentro 4 de 5, a fin de año está el quinto encuentro, y ahí debería estar terminado el documento, el texto. Y en mayo, creo, del año que viene, es la conferencia diplomática donde se adopta. Yo creería que va a suceder eso. Hay que ver con qué texto, porque falta muchísimo por definir, pero que algo va a terminar. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Clara, por tu participación y por compartir tus conocimientos, y suerte con el final de la reunión. Gracias, Ole, por la invitación. Gracias por acompañarnos hoy. Si te gustó el episodio y te interesa escuchar más, es muy importante para nosotros que hagas clic en seguir o nos pongas 5 estrellas y envíes este episodio a tus colegas y amigos. Diálogos Climáticos es producido y apoyado por profesores y alumnos de la Maestría en Derecho y Economía del Cambio Climático de Flaxo Argentina. En la producción, edición y contenidos, Clara Subirach, alumna de la Maestría. Si querés saber más sobre la Maestría en Cambio Climático, nos podés escribir a cambioclimático@flaxo.org.ar.
Gracias por acompañarnos.